Bueno, bienvenido Luca Castelo, es un placer hablar con vos. Muchísimas gracias a Compochoclos por concretar la entrevista y felicidades por tu nueva peli. No, bueno, muchísimas gracias a vos. Estoy muy interesado en charlar y me gusta mucho con Pochoclos, así que muy contento de participar en esta entrevista. Bueno, para empezar me gustaría que te presentes y digas tu trabajo, todo lo que haces. Bueno, yo soy argentino, patagónico. En este momento estoy viviendo en Ciudad de México. Ahora por la película me vine unos días para acá, para Argentina. Estudié cine en la ENERC y dirigí varios cortometrajes. También soy mayormente editor, trabajo editando largos y publicidades. Ujú. Y bueno, ahora se dio esta situación hermosa de que tenemos un largometraje que yo soy uno de los directores, guionistas, productores, con Fabián Forte y con Nicanor Loretti, que se llama Retratos del Apocalipsis, que está pronto a estrenarse. ¿Y de qué trata la peli, para los que no la conocen? La película es un apocalipsis zombie en Buenos Aires, que está retratado desde cuatro historias diferentes. Cada una habla un poco de cómo va evolucionando esta situación, este posapocalipsis, y desde diferentes historias interconectadas nos van narrando un poco desde el día uno del apocalipsis a varios años antes. Y es una película que trata de no ser como la típica película zombie, por decirlo de alguna manera, no está basada en la acción, aunque sí hay algo de eso. Está basado mucho en los personajes y en personajes muy argentinos y en cómo ellos conviven con esta realidad que sucede. Ujú. Entonces, ¿es tu primera peli dirigiendo? ¿Cómo fue la Es mi experiencia? primera película dirigiendo, sí. Sí, la verdad que fue muy lindo cuando Fabián me lo propuso. Yo originariamente había escrito un cortometraje que se llama El Rey de los Condenados. Y se lo mostré a Fabián y él le gustó mucho también. Yo soy un poco obsesivo a veces pensando algunas cosas. Me había hecho un storyboard en 3D con la locación donde iba a filmar, con las medidas exactas y con los tipos de lentes que iba a usar y con el tipo de sensor que iba a usar en la cámara y todo. Y había hecho un storyboard que yo sabía que lo podía replicar perfectamente en la colocación que tenía y eran como 16 páginas que vos podías leer como historieta, toda la historia. Que a mí eso me ayudó muchísimo a la hora de dirigir. Se lo mostré a Fabián, le gustó mucho. Y una vez una reunión en el Café Río, ahí en Caballito, me dijo de la idea de que, bueno, de que nos unamos y que hagamos una película. Y la verdad que estuvo buenísimo. Por ahora la película le va yendo súper bien. Ya va pasando por 25 festivales internacionales, ganó en el Medellín Horror Fest a Mejor Película Internacional, ganó premios en el Buenos Aires Rojo Sangre, en el Horror en Banfield, bueno, en varios festivales, la verdad. Y todavía vienen más, así que todavía hay chance de que le siga yendo bien a la película, así que estamos muy contentos. Y también para llegar a los 1000 cafecitos. Sí, sí, bueno, fue una propuesta de la gente que nos está llevando las redes, que la verdad es que vos sabés que la distribución en la parte de cine independiente suele ser de las más complicadas porque obviamente hacemos cine con muy poco dinero, esto no tuvo apoyo del Estado, no tuvo apoyo de nada, que lamentablemente ahora en Argentina además una situación muy complicada al respecto. Entonces fue todo autofinanciado y la verdad que la difusión es algo carísimo. Entonces estamos buscando como estrategias para poder hacer una buena distribución y una buena difusión de la película con las herramientas que tenemos. Sí, también siento, como dijiste vos, estamos en un mal momento en Argentina para el cine y la cultura, pero también siento que las personas están valorando nuestro cine, más que nada el independiente y el de terror, porque estamos en Halloween, hay muchos en todos lados y se están viendo. Sí, total. Y bueno, El Rey de los Condenados lo dirigiste solo, pero Rubí Sí, fue en equipo. ¿Qué te gusta más? sí, sí. No, qué pregunta esa. No, sí, son cuatro historias. Mi corto es el último de las cuatro, El Rey de los Condenados, y Rubí sí la coescribimos y la codirigimos con los chicos. Y la verdad es que estamos muy contentos con todos los cortos. Yo creo que El Rey de los Condenados tiene algo particular de que es algo que yo venía pensando hace muchos años, como que yo tenía una historia, una película que había escrito que tiene algo del espíritu, o sea, también era Apocalipsis Zombie y todo, y tiene algo del espíritu de ese corto, es una película
que ya la abandoné, que no la voy a hacer porque es muy cara, no voy a tener los recursos para hacerlo y ahora estoy con otro proyecto de película, pero, pero era algo que sentía que yo quería hacer desde hace mucho tiempo, como yo de adolescente crecí en un pueblo y con mis amigos jugábamos todo el tiempo a, bueno, en un apocalipsis zombie, ¿qué hacemos primero? ¿Dónde vamos? ¿Dónde nos refugiamos? ¿Cuál es el lugar más seguro? Era algo que nos pasábamos muchas tardes haciendo. Entonces, para mí, el hecho de que mi primera película se trate de eso es como, bueno, un poco pensar en esa persona, ¿no? Que era yo de adolescente cuando me gustaba mucho el cine y que hoy en día sigo viendo películas de zombies. No sé si hoy en día soy tan fanático como era en ese momento, pero siento que es algo que siempre quise hacer y siempre tuve en la cabeza. Y un poco El Rey de los Condenados tiene mucho de ese espíritu de las cosas que a mí me gustan de los zombies. Entonces, la verdad que es un corto que quiero muchísimo. Sí, también yo noté comparando con zombies, no sé, de Walking Dead, que estos zombies, los nuestros, están en una conciencia. A ver, no solamente por el hambre, sino que atacan como asesino. A ver, en un momento quiere, como canaliza a su víctima, se burla, le sonríe y después a la otra va y la mata y después la come. Lo tiene como el Sí, último. Somos más agresivos. sí, sí. Eso pasa en Ratas, en el corto de Fabián también. Eh, sí, sí, la verdad es que queríamos un poco, no, como que nos dimos un poco rienda suelta con el tema de los zombies, no nos anclamos a, bueno, los zombies son de esta manera, sino que queríamos experimentar un poco y encontrar un zombie que nos sintiéramos nosotros cómodos y que nos gustara y que nos pareciera lógico. Entonces lo fuimos buscando y un poco salieron estas ideas. Tratamos o sea, en ningún momento nos planteamos como, no, bueno, esto tiene que estar en el mismo universo de zombies de tal película estadounidense o inglesa. Nunca fue esa la búsqueda, como que queríamos hacer algo más local. Obviamente los zombies tienen varias convenciones y muchas de esas las seguimos, pero otras no necesariamente. Y creo que eso ayuda mucho a la película. La verdad que es difícil hacer una película de zombies y hacer algo nuevo porque hay muchísimas y es algo que surge todo el tiempo de los festivales. En ese sentido son como muy buenos, como que la gente no siente estar viendo otra película de zombies igual a las otras, sino que tiene como una propuesta diferente. Sí, también en tu historia yo pensé, va a ser el primer zombie, el nuestro el que hable. Después vi que era como algo como el diablo o era un ente, pero bueno, en parte me sorprendí. Estaba muy bueno el recurso. Mm. Y Sí, sí, era una idea que yo traía que nada, que es como que yo nunca había visto y era algo que me interesaba. A mí también en mis historias suelo abordar mucho el tema de cambio de cuerpo, de posesión, como que es un tema que a mí me interesa y nunca había visto algo que para mí estaba bueno hacer y que busqué muchísimo en internet a ver si alguien lo había hecho y no lo encontré, que es usar a un zombie como un medium. Que para mí tiene todo el sentido del mundo, porque, a ver, es alguien que está medio como, es un cuerpo que está como muerto, pero que está vivo, o sea, nada, para mí tiene todo el sentido del mundo. Y realmente hice una búsqueda muy exhaustiva de si en alguna película eso se había hecho y no encontré, capaz hay alguna perdida por ahí, pero la verdad que, y eso fue cuando me surgió esa idea y encontré que no se había hecho, dije, bueno, está buenísimo, o sea, es algo que a mí me interesa hacer que no se hizo, como que tengo que ir por ahí y algo que muchas veces me han comentado, sí, es como ese giro, como que les pareció como original, por decirlo de una manera. y lo Ahí mismo pasa con te que, perdí por un segundo, ¿ahí me escuchás? sí, te escucho, es que se traba un poco, pero bueno, lo mismo pasa con que para mí sé que hay otras producciones de zombies en Argentina, pero no son conocidas. Capaz que esta es la que haga conocida, por fin, nuestro tipo de zombie. Sí, está la saga de Plaga Zombie, que para mí es muy buena, se las recomiendo. Y sí, hay más películas de zombies, no voy a mencionar todas porque seguro me voy a olvidar alguna y no me gustaría. Pero,
Pero sí, la verdad que es un género que en Estados Unidos e Inglaterra se ha visto hasta el hartazgo y que acá hay varias películas, pero siento que todavía hay mucho para decir y que siento que acá como latinoamericanos y como argentinos le podemos poner mucho de nuestra cultura y mucho de cosas propias de acá, que para mí puede estar buenísimo y ojalá sigan saliendo más. ¿Y cómo fue trabajar con el hijo de Fabián, que hace del nene en tu historia? La verdad que yo nunca había dirigido a un niño antes. Claro. Es algo que siempre uno cuando estudia cine o cuando se dedica al cine, siempre el comentario es no trabajes con niños ni con animales. El hijo de Fabián, Beni, es un genio, la verdad que estuvo re bueno trabajar con él. Fue súper buena onda en todo el rodaje. Por suerte pudimos armar como una pequeña unidad B con menos gente para filmarlo a él y al protagonista, a Rodrigo Raffetto con él. Y la verdad que estuvo buenísimo, se portó súper bien, como que primera experiencia de dirigir a un niño fue súper amena. Y creo que Fabián me dijo que un personaje o un actor se repite en Ratas y Rey de los Condenados. ¿Puede ser? Sí, el zombie, el protagonista es Ah, medio un spoiler, pero el protagonista del corto de Fabián Ratas es ujú. el zombie que luego está en el último corto. Ah, no me había dado cuenta. ¿Y cuál es el desafío Está para vos? personificado muy distinto. Está bien igual que no te des cuenta, como que no es necesario que te des cuenta, pero sí, era un detallecito que queríamos usar para vincular también un poco las historias. Ujú. Para vos, ¿cuál fue tu desafío al hacer tu historia? ¿Me escuchaste? Eh, Qué difícil. Hubieron muchos desafíos, la verdad. Sí, te escucho. Ok. Ahí funciona bien. Ujú. Sí, la verdad que tuve varios desafíos, sobre todo siempre en el cine independiente hay un primer desafío que es muy claro, que es el tema del dinero, que es que la verdad es que filmar es costoso y cuando no tenés nadie que te esté apoyando con algún tipo de fondo, con algo por el estilo, autofinanciar este tipo de cosas es difícil y tenés que estar todo el tiempo buscando estrategias de cómo poder hacerlo con poco dinero, desde la escritura de guión, que tenés que pensar una historia que sea acotada, que se pueda filmar en un tiempo relativamente corto y sin tanto despliegue, sin tantos recursos, a en el momento de la preproducción, decir, bueno, a ver, necesitamos todo esto y no tenemos el dinero para conseguirlo, ¿cómo lo conseguimos? Y la verdad que es complejo. Yo tuve que hacer varias cosas, como meterme en Marketplace y buscar algunos muebles o algunas cosas que necesitábamos, e ir a lugares que no iría regularmente a buscarlos porque estaban más baratos. Eh, y bueno, buscarle la vuelta por absolutamente todos lados para poder lograrlo. Y después, bueno, también el personaje que hace de Demián Salomón, la verdad que él lo hizo increíble, es un genio. Todos los actores en el corto estuvieron increíbles, Rodrigo también lo hizo increíble, pero me pasaba muy particularmente cuando escribí ese guión. mm, Era bastante complejo porque tiene como muchos momentos de actuación muy distintos en tonos muy distintos. Toda esa gama de tonos de actuación y por suerte Demian se sumó y para mí fue un alivio porque era muy difícil, la verdad, conseguir un actor que pudiera hacer eso. También hay situaciones que son un poco de acción, entonces no cualquiera también se presta para ese tipo de cosas, para tener unas cadenas pesadas en las manos durante mucho tiempo, el maquillaje. La verdad que era complejo y él lo hizo increíble, la verdad. Y es como decís, tuvieron poco presupuesto, para mí lo lograron muy bien, porque tranquilamente podría parecer una producción extranjera, pero tiene esas pequeñas representaciones nuestras, como el humor o el tipo de familia, que decís, es argentino.
Así que está muy bien. Bueno, sí, muchas gracias. Es lo que intentamos hacer, la verdad. Es como que creo que los tres estamos, tanto Nicanor, Fabián como yo, estamos como muy metidos en el hecho de que sí, la parte de cómo se ve, la parte de la imagen, de la cinematografía, es muy importante, se tiene que ver bien, la gente está muy acostumbrada a ver una calidad alta en lo que son las plataformas, entonces uno tiene que aspirar siempre a eso. Yo creo que sí, como decís vos, la verdad que es un comentario que recibo muy a menudo de que no se ve chica ni se ve como hecha con poco dinero ni nada por el estilo, sino que tiene una imagen muy bien lograda y desde todo punto de vista, desde el arte, desde las fotos, desde muchos lugares. Y la verdad que eso es algo que se pudo hacer con mucho esfuerzo, con mucha cabeza y con un equipo de gente que la verdad que le metió todo porque quería participar en esa película y quería que la película le fuese bien. Así que nada, estoy como muy agradecido con todo el equipo técnico que hubo. Y yo creo que de los sonidos más logrados en la peli fue el de ese último zombie. Cómo grita y cómo, bueno, se mueve corporalmente también. Y es muy diferente a lo que sería una horda, pero está muy bien para que sea uno solo. Sí, sí, era complejo. Por eso era lo que te decía, necesitaba un buen actor, porque la verdad es que tiene un montón de tiempo que tiene que sostener él. Y sí, la verdad que lo hizo increíble. Yo estoy muy contento con eso. En el rodaje incluso daba miedo. La gente era muy loco. Yo dije, esto va a funcionar cuando en el rodaje había gente que estábamos en toma y yo los veía que tenían cara asustada y era como, chicos, estamos filmando, o sea, ustedes saben quién es él, estuvieron charlando recién con él, pero daba miedo, la verdad que Demian se metía mucho en su papel Ujú. y daba miedo en el rodaje. Y puede ser que pasó algo paranormal mientras grababan, ¿o no? Yo por lo menos en los momentos en los que estuve, no, yo a diferencia capaz de otros directores de cine de género, no soy muy creyente como en lo paranormal en general, o sea, Ujú, me gusta, es algo que me interesa, pero tiendo más a pensar que lo paranormal a veces es como todas las situaciones paranormales y demás, y las historias de terror suelen ser más como también una analogía de la maldad de la gente, ¿no? Es el cuento de Caperucita Roja, que capaz es medio tonto mencionarlo, seguramente todo el mundo lo sabe. Pero un poco la idea de ese cuento era que las madres se los contaban a las hijas para que, como una historia de un lobo que estaba en el bosque, cuando en realidad se refería a que podían ser hombres que estuvieran ahí, que se quisieran aprovechar de ellas, y era una manera, con esa analogía del lobo, de poder contárselo a una niña, sí, siendo de una manera un poco más cuidada. Y yo siento que el cine de terror se vale mucho de eso, todo el tiempo estar capaz hablando de un demonio, de un zombie, de lo que sea, y cuando en realidad también estás hablando mucho de la maldad de la gente, ¿no? Y de lo hijo de puta que puede llegar a ser la gente desde usando el terror y lo paranormal desde analogías, desde metáforas. ujú. Sí, en toda la película nos demuestran que al final, aunque haya un apocalipsis zombie, el peor monstruo son los humanos. E inclusive en tu corto mencionan eso de que hace rato nos abandonaron y que nosotros somos la propia causa de la extinción. Sí, es que hay algo de eso. O sea, creo que hoy en día, si llega a haber una extensión, nadie tiene ningún tipo de duda que fuimos nosotros. O sea, eso está clarísimo. Ujú, Y no, y hablando de eso, algo que también quería retratar en mi corto era un poco como una vuelta a la Edad Media, ¿no? Como esta cuestión de no sé, es un tema que a mí me interesa mucho, como hay gente que le interesa mucho el Imperio Romano. ujú, A mí me vuelve loco la Edad Media porque fue una época de retroceso absoluto de la humanidad, que frente a lo que habían sido los imperios y el romano, por ejemplo, o el griego o demás, donde se creía muchísimo en la ciencia, en la medicina, durante la Edad Media todo eso se abandonó
y siento que un poco los protagonistas de mi corto están haciendo eso. Es como que en vez de ir por un lugar más de ciencia, de abordar el duelo, con, hablando con, qué sé yo, no es decir la psicología en sí, porque obviamente no hay psicólogos en ese mundo, pero más desde un lugar de entender el duelo como al pensamiento desde el peor punto de vista. Entonces un poco no es algo que yo espero que se entienda en el corto, pero a la hora de yo pensarlo, lo pensaba mucho de ese lado, ¿no? Como una vuelta a la Edad Media. Y en el corto de Rubí, ¿qué sentís que vos agregaste personalmente, como dejaste tu impronta? Y yo armé la primera versión del tratamiento de esa película. El tratamiento es una versión previa al guión de ese corto. Y un poco, igual lo íbamos charlando en el grupo de WhatsApp y un poco yo iba recolectando ideas y lo iba armando. Ujú, Porque me acuerdo que en ese momento yo tenía un poco más de tiempo libre, los chicos estaban un poco más ocupados. Y un poco la idea era así, trabajar más el drama, ¿no? En ese corto. Y a mí en general me gusta mucho trabajar el drama. Los chicos son un poco, Nicanor y Fabián son un poco más de utilizar mucho la comedia. Yo siempre soy un poco más del drama y era un poco la idea desde el principio de esa historia, contar lo terrible que es, ¿no? Estar solo, ver cómo todos tus conocidos murieron o desaparecieron o no sabes en qué situación están y cómo afrontar el duelo de ese mundo que ya no existe. Y yo desde el principio lo que quise hacer con esa historia es construir una persona que esté totalmente en negación, que es la madre de Rubí, interpretado por Lorena Vega, está completamente en negación desde el principio y poco a poco que vaya entendiendo un poco lo que está pasando, que vaya como en un camino a la aceptación, y por el otro lado, una persona hiper pragmática que es el personaje de Ezequiel Rodríguez, que se pasa de pragmatismo, ¿no? O sea, es como que llega a un nivel en el que, bueno, está bien, no, esta es la nueva realidad, nos tenemos que adaptar, esto es la ley de la selva, matar o morir, hay que hacer todo lo posible por sobrevivir, y bueno, llega un punto en el que eso te quita la humanidad también, ¿no? ujú. Entonces, yo sí creo que aporté algo, fue como, muy desde el principio aportar como esas dos curvas de personajes, si se quiere, que era algo que me interesaba mucho trabajar y que después obviamente con los chicos lo fuimos trabajando y ellos también participaban mucho en el guión, Fabi sobre todo hizo unos aportes excelentes, también Paula, la novia de Nicanor, eh, que también lo escribimos con ella y fue un trabajo muy en equipo, pero sí, desde el principio quería eso, personaje en negación y personaje muy pragmático. Ok. ¿Y pusiste alguna referencia de otra película? ¿O te inspiraste un poco? No, no necesariamente. Hubo sí un corto que vimos, que es Ujú, un corto que está como en los extras de la película de Zack Snyder del remake de El Amanecer de los Muertos Vivientes, Dawn of the Dead, ujú, eh, que hay un personaje que no está en el shopping como todos ellos, sino que está cruzando la calle, que juega al ajedrez con el negro, y que hay un corto que hicieron como extras de la película en el que él se filma todo el tiempo y habla como le habla a la cámara como para pasar el tiempo porque está completamente solo, y esa referencia que nos pasó Nicanor nos ayudó a estructurar un poco la historia. Y eso estuvo bueno, la verdad, nos ayudó bastante. ¿Y tenés algún otro proyecto ya en marcha o pensando? No sé si querés seguir explorando con los zombies. No, sí, sí. Yo soy fanático del terror y de la ciencia ficción, quiero seguir por ese lado. En este momento estoy viviendo en México y estoy con una película que estoy escribiendo, que ya tengo una primera sembrando, que de una singular, como
que no puede y está en el mundo de la digitalidad tratando de entrar y manipulando gente para tratar de conseguir fuerzas para salir de ahí. Y es la historia de dos hermanos que están atravesados por el trauma, en el cual uno es un joven programador que es muy ambicioso y en esa ambición termina llegando a esta entidad pensando que es otra cosa, que es algo que le puede ayudar para mejorar el videojuego que está haciendo y termina siendo atrapado por esta entidad y es la búsqueda de la hermana en una estructura policial en la que intenta entender qué es lo que está pasando y después, bueno, terminar con eso. Estoy muy contento con esa película, está quedando muy bien el guión, pero bueno, como todo son procesos largos, hasta esta sí la quiero hacer con presupuesto, estoy intentando de no autofinanciarme. Ujú. Vamos a ver qué se puede hacer. En México la verdad es que igualmente el Estado está presente y puede llegar a aportar dinero. También hay mucho movimiento, la verdad, audiovisual en México, mucho más que acá en este momento y también hay privados interesados en invertir en este tipo de proyectos, así que bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas. Y otra cosa que se me acaba de ocurrir, me parece que hicieron doblaje con el hijo de Fabi, ¿no? Para que aparezca la voz en, bueno. Eh, sí, hay pequeños momentitos que sí son la voz de él Ujú, y hay pequeños momentitos que sí hicimos como un doblaje para que se pueda escuchar tanto. Hay un momento que el zombie canaliza como al hijo ujú. del protagonista y que bueno, teníamos como que fusionar las dos voces. Sí, eso lo hicimos con doblaje y la verdad que ayudó muchísimo y hizo que esa escena funcione mucho mejor. ¿Y te gustó eso? ¿También dirigir un poco el doblaje? Sí, 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 estuvo bien. La verdad es que siempre lo ideal es eh, tratar de trabajarlo todo ahí en escena, ¿no? Siento que a veces queda mejor, pero sí, estuvo bueno, la verdad. Obvio, también me refiero porque, a ver, justamente donde estás vos, que es México, es como el lugar donde nació el doblaje y capaz te podía interesar meterte también por ese lado. No te escuché. No, que te decía que justamente vos vivís en México, que es donde nació el doblaje, capaz te interesaba también meterte en ese lado. No, la verdad es que no, no. No para este tipo de cosas, capaz, o no para eso. Sí, ahora también estoy empezando a hacer, generar contenido con inteligencia artificial. Hice un cortometraje hace muy poquito, que es como, tiene como una estética medio de cómic, que lo hice todo yo solo y quedó bueno. Ahora se va a estrenar en el Festival Mórbido en México, que es un festival muy grande. Y ahí sí, la verdad es que por una cuestión de tiempo las voces también las hice con inteligencia artificial, lo hice todo yo al corto, pero me gustaría empezar a trabajar ahí sí con, con actores de doblaje, con actrices de doblaje, porque siento que bueno, si ya estoy haciendo cosas con AI, la verdad es que las voces estaría buenísimo que las hagan gente buena, actores y actrices, porque siento que suma muchísimo y hoy en día las voces con inteligencia artificial pueden actuar, pueden hacer algunas cosas, pero no llegan al nivel de los humanos ni de casualidad. Y también me gustaría no tener que estar haciendo cosas con inteligencia artificial. A mí me gusta filmar, me gusta trabajar con gente, pero bueno, a veces cuando uno tiene muchas ideas y la verdad que no tiene dinero para hacerlas, es una herramienta interesante que te permite crear y expresarte. Pero entonces te parece una herramienta útil, aunque no la preferís. Sí, sí, la verdad que sí, da un poco de miedo, si te soy sincero, también un poco a cuento de que estoy escribiendo una película en la que hay una entidad digital, viene un poco a cuento de todo lo que está pasando. Creo que hoy en día la mayoría de la gente que está en contacto con estas tecnologías, si no ha sentido miedo en algún momento, es una persona muy rara y me daría miedo esa persona porque es rara. Eh, pero sí, yo creo que el rubro audiovisual de acá a los años siguientes se va a ir, por más de que a mí me guste o no me guste, o quiera o no quiera,
es algo que va a suceder, que se va a reconvertir, la industria va a ir cambiando, se va a ir adaptando. Muy probablemente, ojalá que no, pero muy probablemente se necesite menos gente para varias producciones. Va a haber muchos planos que capaz sea más sencillo hacerlos con inteligencia artificial. También algo que está pasando ya es que la gente que hace 3D también su trabajo está muy amenazado porque la verdad es que hoy en día se pueden hacer con AI y quedan muy bien. No al nivel, obviamente, de un 3D profesional, con un equipo grande y todo, pero cada vez va mejorando más. Así que sí, qué sé yo. La verdad es que trato de no hacer un juicio de valor sobre la herramienta porque a fin de cuentas es una herramienta. Lo lamentable de todo esto es que siempre que hay una herramienta que permite abaratar costos y quitar humanos del medio, el capitalismo sobre todo, la sociedad, el consumo, lo único que quiere es abaratar costos. Entonces se termina usando estas herramientas que podían estar buenísimas para muchísimas cosas para el mal, por decirlo mal y pronto. Y bueno, ahí es donde está el problema, la verdad. Es que no sé si sabías que ya hay una actriz de inteligencia artificial que se estrenó en Estados Unidos. No, hay influencers, hay actrices, sí, sí, yo estoy muy metido en ese mundo, Ujú. soy muy millennial en ese sentido, consumo mucho TikTok incluso, y conozco mucho del mundo de las redes y sí, sé todo lo que está pasando, qué sé yo, un influencer digital creo que no le hace daño a nadie, no sé si necesariamente le va a quitar el trabajo a los influencers, pero yo, por ejemplo, trabajo mucho en publicidad, que siento que es el primer rubro que se va a ver afectado del mundo audiovisual con esto, porque yo siento que las películas y las series, a fin de cuentas, para seguir teniendo una marca y demás, una marca como autoral, digamos, es muy raro que eso se vaya a reemplazar con AI, para mí estamos lejos de eso, pero en lo que es publicidad, que lo único que quieren las marcas es que se vea lindo y se venda su producto. Siento que ahí sí va a haber una baja fuerte. No sé si ya, pero sí va a haber una baja fuerte de trabajo de personas ahí que la verdad que es una lástima porque como yo, mucha gente que ha estudiado cine y que se quiere dedicar al cine, pero que no puede vivir de eso porque no hay tanto trabajo y vamos haciendo como un híbrido de publicidad, cine, que la verdad que está muy bueno. Siento que mucha gente que hace eso ya no lo va a poder seguir haciendo. Y da un poco de miedo, la verdad. Sí, no me gusta mucho para dónde está yendo eso. Igual me refiero a una que se llama Tilly Norwood, que la mayoría de Hollywood están ya en contra de ella, porque hizo una película, creo que está Sí. nominada. Es ella. Mira, no, tanto a eso no llegué, no sabía que había una Es la actriz primera, por nominada, eso. pero no me extraña, la verdad. Yo creo que lo que debería empezar a pasar es que debería haber otra categoría más, como ya están haciendo en algunos festivales. Está Ujú. cortometrajes y está cortometrajes con inteligencia artificial. Por ahora no hay muchas películas hechas con inteligencia artificial. Yo fui a ver la primera que se hizo en México, la fui a ver al Macabro, que se llama Muertamorfosis del ex Ortega. La verdad que me gustó. Pero bueno, el mismo director, charlando con él, decía que sí, que para él tendría que haber como otra categoría. Yo creo que va a empezar a pasar eso, tanto en los premios así, capaz hay mejor actriz y mejor Ujú. actriz con inteligencia artificial. Sería una locura. Preferiría que no pase y que le sigan dando los premios a actrices de verdad, Ujú. pero no sorprendería nada, la verdad. Y bueno, para terminar, hago un ping-pong rápido para las redes. ¿Cuál es tu película de terror favorita? 28 días después. ¿Y personaje favorito del género? Personaje favorito del género. Es difícil esa. Yo creo que por una cuestión de que me pegó cuando era chico, Freddy Krueger. Ok. ¿Y de tu película? De mi película, yo creo que el zombie que hace Demián Salomón está buenísimo y él lo hace increíble, así que él seguro. Y si fueras parte de la historia, ¿vos serías la cabeza? ¿Tendrías esperanza? ¿O sos el zombie? ¿Qué tipo de personaje?
Yo frente a la adversidad, generalmente soy muy cínico y muy negativo, pero cuando hay un momento complicado me suelo poner como muy, como con voluntad a querer sacar las cosas para adelante. Ujú. Me ha pasado varias veces en mi vida con cosas fuertes, así que sí, creo que en esa situación trataría de sacar todo para adelante. No sé, como en la película, cuando ya hayan pasado varios años y todo vaya para peor, cómo sería. Pero sí, en un principio sí. ¿Y cambiaría si pudieras algún final de las sagas importantes del terror? Eh, Qué buena pregunta. Y a mí, por ejemplo, me gustaba Insidious, la primera. Siento que estaba muy buena como película de terror. Siento que borraría todo el resto de las películas porque después se volvieron muy malas. Pero no, en general a mí me gustan las películas, como que las disfruto, viste que hay un estereotipo del estudiante de cine o del cineasta que odia muchas películas o suele pasar mucho eso, como medio, gente medio snob así. A mí la verdad que me gustan bastante las películas y trato de disfrutarlas con sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Y por qué deberíamos ver Retratos del Apocalipsis en cines? Porque es una película hecha con mucho amor, con mucha pasión por un equipo de gente de acá de Argentina que ama el cine de terror, que le gustan mucho los zombies, que nos gusta muchísimo hacer cine acá en nuestro país con cosas propias nuestras, no copiando las cosas de afuera, y que es un esfuerzo colectivo de muchas historias que ya han demostrado en muchos festivales afuera del país que le está yendo muy bien y que siento que estaría buenísimo que la gente acá que va a estar en salas el 6 de noviembre venga y la vea y apoye el cine independiente y el cine nacional. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a vos, estuvo muy buena la entrevista.